¿Todos pueden ver las imágenes? Sí, Ay, qué Sí, bueno. doc. Bueno, vamos a dirigir esta clase de anestesia para lo que es exclusivamente endodoncia hoy, porque la endodoncia es una de las áreas en donde más utilizamos la anestesia dental y vamos a hablar de unos tópicos que son bien importantes porque nuestros pacientes casi siempre llegan con temor y yo creo que desde la sala de espera, el recibimiento que la asistente les puede dar, la sonrisa inicial, se siente bien feo cuando uno llega a una clínica y la asistente está mal encarada y tal vez uno va con todo y uno quiere que lo vea el doctor. No se siente bien recibido uno, ¿verdad? Entonces, los pacientes van con temor. Cuando un paciente entra a la clínica, a Miriam, yo le he enseñado a mi asistente, yo le digo, mire, usted tiene que observar si traen la mano, si están helados, si usted se puede dar cuenta. Si vienen alterados, eso quiere decir que traen mucho dolor. Si están ansiosos, mueven las piernas, cualquier signo que usted vea, si da malas respuestas para ver qué tipo de carácter es, si ha dormido, si no ha dormido, si por ejemplo le detecta algún problema emocional, me lo hace saber. Todas esas son situaciones bien importantes. La anamnesis en mi clínica comienza en la sala de espera porque casi nunca tengo pacientes yo juntos, porque todos los que llegan llegan por cita. Entonces el asistente se puede dar el lujo de estar averiguándome algunas informaciones en la sala de espera que son bien importantes. Fíjense cuando el paciente entra. Si el paciente viene inflamado, ¿verdad? Bueno, donde nosotros la gran mayoría llegan inflamados. Le digo yo que averigüe si no ha tenido problemas con anestésicos, si ha sentido que el anestésico ha adormecido, si tiene problemas para que haga el efecto o resistencia a los anestésicos. Todas esas son preguntas bien importantes y el recibimiento bueno y no hablar mucho también, porque, por ejemplo, los pacientes que vienen con pulpitis irreversible son pacientes que llegan con mucho dolor, especialmente aquellos que les duele con el calor. Esa histológicamente es una pulpitis irreversible, purulenta. Esas son las que más duelen. El dolor es intolerable, el paciente no tiene mucha paciencia. Entonces ustedes tienen que tener esa empatía con el dolor. Hay una cosa que yo he visto que a los pacientes les encanta, que cuando yo les digo, mire, yo sé que cuando yo sé que vienen con una pulpitis, yo sé que usted no trae ganas de hablar, tal vez no ha dormido, le digo, pero ya sí. lo voy a anestesiar y ya lo vamos a controlar en cuanto al dolor y vamos a poder trabajar bien. Eso cuando uno les dice que ya lo van a anestesiar y que eso les dé esperanza a los pacientes y yo les veo el cambio en la cara, cuando en la expresión de él, cuando uno ya le aplica la anestesia, ya uno ya ve cómo el carácter le cambia y el paciente se vuelve más comunicativo. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor con endodoncia es aprehensión y ansiedad, ¿verdad? Entonces vamos a tener cuidado con esas cosas, de hablar lo muy necesario y de atender lo más rápido posible a los pacientes. Una tocada de, de codo en las mujeres, una palmadita de bienvenida, ellas se sienten bien porque para uno, para uno trabajar con un paciente, el paciente debe tener empatía con uno también. Si no existe esa empatía, mejor no trabajar, porque tiene que tener uno confianza en el que lo va a atender y para que uno se vuelva colaborador, tiene que tener confianza y tiene que haber un lazo de comunicación muy bueno entre el paciente
y el profesional, porque eso es la clave, porque si se falla en ese relacionamiento, ya vienen los problemas, ¿verdad? Claro que hay personas que ya traen problemas emocionales y estamos hablando del 10% de la población. Fíjense que mi señora fue directora de un colegio y porque ella tiene posgrado en docencia, igual que yo, y entonces está facultada para poder ser directora de un colegio. Y me decía una cosa que nunca se me olvidó. En la literatura está que el 10% de los padres de familia que llegan a un colegio tienen problemas emocionales. Y esa estadística se pasa también al área de endodoncia de nuestra clínica. El 10% de los problemas que nos van a llegar a nuestra clínica tienen problemas emocionales los pacientes. Entonces ya los directores de colegio, desde la primera reunión que hacen con los padres de familia, ya se dan cuenta quiénes son los papás problemáticos. Inmediatamente se detectan. Y algunos se van detectando por los días también, pero se detectan porque hay manifestaciones, como por ejemplo hacer ataques infundados que no han habido, eh, ser bien directos con el nuevo que está y volverse en una posición hostil. A veces los pacientes ya llegan con esas posiciones a la clínica. Y hay otros pacientes que nos hablan en un sentido indirecto. Por ejemplo, nos dicen, mire, doctor, yo soy paciente del doctor Armando y yo al doctor Armando lo quiero mucho, yo tengo una autoestima, perdón, una estima muy alta por él me trata bien, no me cobra caro. Lo que le está diciendo a usted es que si usted no le va a cobrar tan caro. Esos son mensajes indirectos, ¿verdad? Él me pone anestésico por todo, con él no me duele. Lo que le está diciendo ahí es, ¿será que con usted me va a doler? Ese es un lenguaje indirecto que tiene mucho de fondo y debemos de estar bien atentos a todo eso, ¿verdad? Cuando ellos hablan. Y a veces nos llegan hablando mal de las asistentes, como quien transmite a usted, a su asistente, que me trate bien, que no me vaya a pasar lo mismo que en la otra clínica. O sea, todo el tiempo los pacientes nos van a hablar de ese tipo, sin hablar directamente, y nosotros debemos de interpretar lo que por atrás nos están queriendo decir. Eh, es bien importante conocer a los pacientes. Por eso la asistente tiene que estar bien atenta en la sala de espera. Hay otros que llegan con fatiga porque han tenido accesos, han tenido inflamación, la colección purulenta ha venido perforando la cortical bucal y eso es doloroso. No han podido dormir bien y llegan sumamente fatigados y cansados, con poca paciencia. A ese tipo de pacientes hay que trabajarles lo muy necesario, las urgencias. El otro día hablamos cuál es la diferencia de una urgencia y una emergencia. Así es que ese concepto ya todos lo tienen bien claro, ¿verdad? ¿Me pueden contestar? Sí, 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 Eso lo tienen bien claro. sí, doctor, claro. Por otro lado, la inflamación del tejido, por ser un pH ácido y el anestésico por ser ligeramente alcalino, cuando entra en contacto con el anestésico, este puede, se puede neutralizar y no ejercer la acción como es debido en la sinapsis, ¿verdad? Del, del, de la cauda neuronal del neurón. Y entonces la bomba de sodio eh, no se va a detener mucho y no va a haber un impedimento mayor. Entonces cuesta que le agarre la anestesia a algunos pacientes, pero no a todos. La gran mayoría se les va a poder trabajar bien. Cuando un paciente le diga que hay una anestesia previa, que no, mire doctor, a mí las anestesias no me funcionan.
Con esos pacientes ya no perdamos el tiempo. Esos pacientes son pacientes que llegan muy aprensivos porque a nadie le gusta sentir dolor. Entonces, la mejor alternativa que hay para estos pacientes es ya sea premedicarlos o eh, aplicarles una sedación consciente. Yo siempre me voy por la sedación consciente, porque la sedación consciente nos hace trabajar en un estado en el cual el paciente está, pero no está. Siente, pero su consciente no lo recibe. Y es muy bonito, eso es como un milagro. Y uno puede trabajar en esos pacientes y los pacientes no son traumados por ningún tipo de dolor. Se van muy contentos. Es más, no saben qué pasó en la clínica porque como utilizamos hipnóticos, ¿verdad? Ellos, bueno, ¿cuántos de aquí han sido sedados alguna vez para endoscopía, para colonoscopía, para diferentes procedimientos? ¿Alguien me puede decir si sintió algo? Nada, Nada, ¿verdad? nada. Uno llega, solo oye que, así, platicando al doctor, de repente ya no sabe quién es uno, se pierde en el espacio, pero se vuelve Sí. colaborador, por eso se llama sedación consciente. Uno le habla al oído al paciente y el oído es lo último que se afecta. Y le dice, abra la boca, así, con ese tono. Y el paciente abre la boca, o sea, obedecen orden. Pueden tragar, pueden deglutir, pueden obedecer. Si ustedes le dicen, mire, le voy a sacar saliva y él siente que el eyector está ahí, él se comporta muy bien y él puede colaborar. Por eso se llama sedación consciente. Así es que todos estos aspectos son bien importantes para esos temores, ¿verdad?, que vamos a tener ahí en el sillón dental. Y en el manejo inicial, como yo les decía, tienen que haber métodos, por ejemplo, métodos psicológicos que ya los mencioné, que son el manejo del dolor. Nunca pronunciar la palabra dolor. Traten de no decirla porque el cerebro se acomoda. Si usted le dice siente dolor, está acomodando al cerebro. No, no, solamente alguna molestia o utilicen palabras que sean lo mismo, pero que no sean traumantes, que es lo mismo que se hace cuando un instrumento se fractura. Lo que se dice no se habla de fractura, se habla de separación. Se separó un instrumento y la palabra separación ya es menos traumática que una palabra de un se me fracturó, ¿vale? Todos en la mente tenemos como que ese término de fractura es algo muy doloroso. Entonces, debemos de manejar mucho la psicología cuando platicamos con los pacientes. Las Doctor, inyecciones, tenemos que saber cuáles son las técnicas indoloras. Por ejemplo, el láser de bioestimulación, que es el láser del cual yo les voy a hablar después, es muy bueno para dar anestesia sin dolor. Ustedes colocan, aplican un láser de bioestimulación y bloquean el impulso nervioso mucho, mucho, un 80%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente casi no va a sentir la punción de la anestesia. O si ustedes usan pomada anestésica, en el paladar muchas veces, no muchas, pocas veces, ustedes necesitan dar algún refuerzo, que eso es contado con los dedos de la mano. Ustedes pueden tener barras de hielo como los anestésicos. Y ese hielito ustedes lo ponen en el paladar y lo presionan durante 1 minuto o 30 segundos. Ya cuando ustedes aplican la aguja, el paciente no va a percibir porque está bien adormecido por el contacto al frío. Pueden ustedes traccionar las bochechas de manera que el paciente se distraiga y el cerebro se vaya por otro lado buscando de dónde viene el jalón
Y en lo que él anda buscando de dónde viene el jalón, yo estoy aplicando la anestesia para que él no sienta. A eso se le llama, son distractores, ¿verdad? Funcionan muy bien y hay que tomarse el tiempo. También los tratamientos farmacológicos coadyuvantes. Podemos dar relajantes musculares, podemos dar... Hay uno que a mí me gusta, fíjese, el antiemético, el Dramamine. Dramamine me gusta porque disminuye la secreción salival, le da un sueño bien agradable a los pacientes, se tranquilizan, sin necesidad de ser droga, de ser una droga de neurológica, podríamos llamarla, ¿verdad? Como las benzodiazepinas y todo ese tipo de medicamentos. Y un analgésico una hora antes de la intervención son fabulosos, ¿verdad? Junto con un Dramamine. Eso funciona muy bien en los pacientes. Claro, en los que manejan demasiada ansiedad, ahí lo tienen que manejar ustedes con sedación consciente. Después vamos a hablar de cómo realizar esa sedación consciente en las clínicas. Hoy yo la utilizo bastante. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario que quieran hacer? Todo entendible, doctor. Muy bien. Vamos a pasar. Vamos a hablar acerca de los factores relacionados con los agentes anestésicos, conocerlos de una forma que podamos escoger cuáles son las mejores soluciones. Pero antes vamos a hablar cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos. Los anestésicos van a bloquear esencialmente la conducción del impulso nervioso y van a minorar la velocidad del proceso de despolarización, reduciendo el flujo de entrada de iones de sodio. Eso quiere decir, van a disminuir la velocidad de la despolarización. Y esto, por ende, va a disminuir el potencial de acción y no va a alcanzar un umbral que sea el necesario para que se pueda llevar a cabo la transmisión de la conducción del impulso nervioso. Es así como trabajan los anestésicos. El láser trabaja más o menos de esa forma, porque cuando aplicamos un láser en bioestimulación, lo que hace el láser es que bloquea también ese impulso nervioso y entonces aminora mucho la velocidad y el paciente siente muy poco dolor. Y eso lo podemos utilizar no para anestesiar, sino que previamente a la inyección del anestésico dental, ¿verdad? Aquí es como trabajamos. Miren, es esta la parte donde va a estar la bomba de sodio y es aquí donde el anestésico va a intervenir, obstruyendo al máximo la salida del sodio para que no se complete el proceso de la despolarización. Y entonces al no poderse llevar a cabo se anestesia y el impulso nervioso no se completa, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Cómo se clasifican los anestésicos? Mire, los que somos, aquí hay varios que nacieron en 1950, ¿verdad? Dígame alguno que sea entre el 50 y 60, un baby boom. No hay ni uno, yo tengo seguridad que no hay ni uno. Bueno, todos los que venimos de los años 60, 70, 80, eran muy comunes los anestésicos aminoésteres. Ahí estaba el famoso Novocol, ¿verdad? Que lo ocupamos. Yo lo alcancé a utilizar en la Universidad de Sao Paulo y no era malo, pero los que vinieron después, que eran los aminoamidas, fueron mucho mejores, ¿verdad? Y vamos a hablar porque es que son mucho mejores. Por ejemplo, el metabolismo de los anestésicos locales del grupo éster se metabolizan en el plasma y esto es lo que lo hace más alergénico por una enzima que se llama pseudocolinesterasa.
Y uno de los principales metabolitos que salen de esta, de esta aplicación es el ácido paraminobenzoico, que es el que parece ser el responsable de reacciones alérgicas. Mientras que los anestésicos del grupo amida, en estos anestésicos del grupo amida están los actuales, ¿verdad? Aquí entra la lidocaína, que ya tiene sus años también, entra la mepivacaína, entran todos esos tipos de anestésicos que ya les voy a decir cuáles son. Y esos no se metabolizan en la sangre, sino que se van a metabolizar en el hígado y por lo tanto no van a formar el ácido paraminobenzoico y van a ser mucho mejor tolerados en el organismo, con muy raras manifestaciones, reacciones alérgicas. Entonces, además de eso, se van a excretar por la orina, ¿verdad? Mientras que el otro se va a metabolizar en la sangre. Esa es la gran diferencia. Casi todo lo que ocupamos ahora, por no decirlo, es todo, son los de tipo amida, ¿verdad? Casi todos. Entonces aquí vemos que los de tipo amida se metabolizan en el hígado y los ésteres, que son los antiguos, se metabolizan en la sangre. ¿Quedó claro? Vale. Sí. Bueno, ¿cuáles son los derivados de los aminoésteres, que son los antiguos? Antiguamente se ocupaba la procaína, la cocaína, la cloroprocaína, la tetracaína, que era la novocaína, que era de 1905, creada por Einrod, ¿verdad? Él fue el que la lanzó. Y el metabolismo ocurre por la sangre. Todos estos actualmente ya casi no se les da uso. ¿Ok? Y se metabolizan en la sangre. Los actuales son las aminoamidas, que van a ser metabolizadas en el hígado y no en la sangre. ¿Cuáles son? La lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, la bupivacaína y la etidocaína. Estos son los de tipo amido, que son los que normalmente estamos usando ahorita en el mercado, ¿verdad? Odontológico. Imagínense, la lidocaína de 1948. Ella era más rápida que la procaína cuando salió y agarró un gran auge, ¿verdad? Por eso es que la lidocaína tiene mucho uso. Y se usa también en cardiología como un antiarrítmico. ¿Quién me puede decir qué es lo que se le recomienda hacer a un paciente cuando tenemos una arritmia en el sillón dental? Alguien que me pueda decir qué es lo que le aconsejaría al paciente en ese momento. Espero oír al que sepa. Yo sé que hay alguien que sabe. Creo que hacer que empiece a toser. Exacto. Y como que hacer fuerza de toser. Así, de esa forma. Eso lo que hace es divagar el nervio vago, lo distrae, y entonces pierde la fuerza con que está haciendo la, la arritmia. Y entonces se controla la arritmia. Y hay otra forma. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Hay otra. Creo que inducir náusea también. Hacer como que se va, como que está en el baño. O sea, hacer como que está haciendo, defecando, pues. Hacer la fuerza, como cuando estamos pujando, ustedes ya saben, ¿verdad? Para que salga el cachetón del puro. Esta es una broma, por decirles algo. Entonces, hacer fuerza como que yo estoy en el baño. Eso hace con que también se controle. Una taquicardia también puede originarse de esta forma y esa taquicardia puede ser controlada también
eh, poniendo al paciente tranquilo y esperar durante unos 3 a 5 minutos, que es el tiempo que generalmente toma al organismo cuando hay una taquicardia por anestésico dental. La forma más tradicional de tratarla es con los las benzodiazepinas, que estaríamos hablando ahí del famoso Valium, ¿verdad? Y de toda la gama que hay en eso. Nosotros casi no manejamos la vía endovenosa en la clínica, entonces podemos utilizar en estos pacientes la vía intramuscular, si hay necesidad de usarlo. Es un poquito más demorada, pero por lo menos le vamos a dar una asistencia. Aunque mi asistente, como es enfermera, ella pone los sueros en los pueblos y, y todo eso, pero esos casos a ustedes le van a pasar uno allá a los 20 años, hoy 25 años. En mi vida yo lo que he tenido ha sido unas 2 o 3 taquicardias, nada más, porque los anestésicos, gracias a Dios, son muy seguros de utilizarse. Y vamos a dar varios trucos para que esos eventos en su clínica, primero Dios, nunca los tengan. Les voy a dar unos trucos hoy para manejar esas situaciones. Bueno, la lidocaína al 2% con adrenalina. Esta es la más clásica, mire, 1 por 100,000, porque la duración va a ser en media 50 minutos, ¿verdad? Y la dosis máxima va a ser 5.5 tubos dependiendo del peso. Eso es en un paciente normal de 65 kilogramos, o sea, estamos hablando de unas 140 libras por ahí. Y luego tenemos la otra que es 1 por 50,000, que esta va a durar en media 28 minutos. Estoy hablando de anestesia pulpar, presten atención. Una cosa es la anestesia pulpar y otra cosa es la anestesia que se genera en los tejidos blandos. ¿Entendieron? La anestesia de los tejidos blandos dura mucho más, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo dura en los siguientes datos que vamos a dar que vienen. Entonces, la lidocaína nos da el tiempo necesario para que nosotros podamos trabajar en un paciente adecuadamente. Si las citas del paciente son de 45 minutos, nosotros vamos a tener una anestesia pulpar muy buena. Y en caso necesitemos dar algún refuerzo, podemos utilizar intrapulpares para poder trabajarle al paciente de una forma adecuada, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver ahora qué puede pasar, cuáles son las acciones farmacológicas de estos anestésicos locales cuando entran al torrente sanguíneo. Por ejemplo, una lidocaína, ¿qué es lo que dijimos que va a producir? ¿Qué produce? Son antiarrítmicos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no agarrar ningún vaso. Ya voy a decir, ya voy a hablar de eso más adelantito, cómo vamos a hacer para protegernos en ese sentido. Entonces, si yo le coloco en un gran vaso, por ejemplo, una lidocaína, puedo tener una disminución de las contracciones cardíacas y vamos a tener una disminución de la presión intracraniana porque va a llegar menos sangre. Entonces, es importante siempre dar lentamente el anestésico por si eso llega a pasar. Rápidamente nosotros lo que debemos de hacer es levantar las piernas del paciente y flexionarse para que la sangre le pueda llegar rápidamente al cerebro. Y eso va a hacer con que el paciente no vaya a perder la conciencia o se mantenga, ¿verdad? Se mantenga viable con su lucidez. También voy a hablarles más adelante les voy a hablar de lo más importante que hay. Ahorita me voy a regresar a un lugar, voy a caminar hacia adelante hoy y luego me regreso. Miren esta jeringa con esta lanza.
Esta jeringa tiene más de, quiero ver, 40 años de estar conmigo. Miren. Y miren cómo se ha usado, ya perdió la cubierta de cromo que se le pone. Bueno, es increíble. Esta lanza que tiene aquí sirve precisamente para que usted, si usted nota que esta lanza se quiebra, deseche la jeringa. Esa jeringa ya no debe de ser utilizada por una sencilla razón. No les va a dar a ustedes el reflujo para poder ver si están adentro de un vaso sanguíneo. Entonces, lo vamos a armar de esta forma. Miren, sin poner aguja, ponen el anestésico, ¿verdad? Lo cargan el anestésico, ahí está cargando, y introducen la lanza, traccionan y se aseguran de que ya esté. Luego ya pueden poner la aguja y entonces cuando van a hacer ustedes eh, el depósito del anestésico, van a aspirar y al aspirar ustedes se van a dar cuenta si han agarrado un vaso. Si han agarrado un vaso, ya saben que eso tiene que ser abortado. Vuelven a colocar un tubo de anestésico nuevo, el que están usando ya no lo usen, porque necesitamos hacer la prueba de nuevo para ver si hemos agarrado nuevamente el vaso. Volvemos a cargar la jeringa, volvemos a hacer el procedimiento del enganche en la goma del anestésico y volvemos a hacer la aspiración. Si ya no hay ningún tipo de entrada de sangre, de flujo hacia adentro, entonces vamos a poder aplicar la anestesia con toda seguridad. Y todas estas cosas que estoy hablando ahorita no van a suceder porque no van a agarrar ustedes un paso. Y estas situaciones pasan cuando no nos damos cuenta que hemos agarrado un vaso y entonces se pueden generar esa serie de reacciones en el consultorio. Entonces yo agarro a mis asistentes, yo les enseño, esto ustedes lo tienen que enseñar. Les enseño cómo deben de cargar la jeringa, cómo deben de engancharla y luego colocar, lo último que se coloca es la aguja. Y ya cuando han colocado la aguja, ustedes ya dispensan una partecita y ya pueden pasar a aplicar el anestésico. Eh, Espero que ustedes, el 100% de ustedes lo estén haciendo, porque es bien desagradable agarrar un vaso. A mí me ha pasado unas 2 veces o 3 en mi vida, que de veras les he dicho de que el paciente tuvo síntomas de intoxicación por anestésico, que fueron leves, ¿verdad? Fueron de leves a moderados, porque la velocidad con que lo aplicamos es bien importante también, porque nos vamos a dar cuenta rápido. Y entre menos anestésico entra, menos efectos colaterales vamos a tener en los pacientes. Por eso es que esas situaciones así deben de hacer, así debe de hacerse en el consultorio. Y saber qué hacer para que haya sangre en el cerebro. Flexionar las piernas del paciente, inclinarlo, en aquella famosa posición Transdelensburger, ¿se acuerdan? Cuando estaban en la universidad. Sí, Le suena el nombre a todo, ¿verdad? en Belén. Quiero oírlos. Sí, doctor. Y así se le llama a esa maniobra. Inclinar el paciente, todo el sillón, reinclinar. Exactamente. Y agarrar las piernas y flexionarlas. Eso es para que suba sangre al cerebro y que el paciente tenga sangre en el cerebro y no pierda el conocimiento. Bueno, Dice, doctor, ajá, perdón, sí. yo antes usaba un anestésico, New Aesthetic Ah, el New Aesthetic de Colombia. de Colombia, Yo pero lo usé bastante, fíjese, dejé de usarlo porque tuve varios eventos así de pacientes de de alergia. arritmias, e incluso como dos pacientes se me desmayaron. Sí.
Así es que dejé de usarlo y Sí, ya no quiero. yo tuve con la New Aesthetic, yo lo que tuve fue arritmias. Por eso también lo dejé de usar. Sí, Sí. no sé qué calidad tiene Para en el empezar, ellos, los tubos que utilizan son de plástico, por lo menos en aquella época. Les estoy hablando de 1994, 98, 2000. la Ellos famosa utilizaban, rapicaína, ¿se recuerda? sí, no, utilizaban plástico y el plástico tiene muchos componentes que pueden ser alergénicos. Mm, Utilizaban látex en el hule que trae. Ya los demás utilizan silicona para que no dé esos efectos de alergia. Han cambiado muchas cosas, pero la FDA puso esas normas internacionales ahora, de que los anestésicos tienen que venir en tubos de vidrio y tienen que tener el hule que traen, tiene que ser de silicón, no puede ser de látex, porque el látex es demasiado alergénico. sí. Vaya, los efectos adversos que se producen por una inyección intravascular o una dosis elevada van a ser efectos adrenérgicos, alfa y beta. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo hablo de efecto adrenérgico alfa y beta? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Ah? Cuando un cardiólogo me dijo a mí una vez que yo fui, es que a usted, doctor, se le nota que usted es alfa adrenérgico, los que andamos siempre bien acelerados. Y los betas son cuando hay una depresión, que es el contrario. Y se manifiestan, mire, inquietud cuando está sobreestimulado, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, dolor torácico, arritmias cardíacas y paro cardíaco. El paro cardíaco ya es cuando ya la respuesta ya se vuelve tipo beta, ¿verdad? Que ya va para abajo. Entonces, eso es lo que no debemos de permitir que nos pase. ¿Y cómo vamos a evitar que eso nos pase? Sencillo, aspirando. Ahí tenemos ya, se los puedo decir, después de 42 años de vida profesional, que ahí ustedes ya van a tener eh, ganado la batalla prácticamente. No quiere decir que no les puede pasar un efecto adverso. Claro, a todos nos puede pasar, pero va a ser muy difícil que algo sea grave. ¿Entendieron? Muy difícil que algo sea grave. Bueno, miren este cómo quedó. ¿Qué va a pasar en el sistema nervioso central? ¿Qué puede pasar? Miren, puede producir estimulación del sistema nervioso central que se va a manifestar con, miren, puede haber excitación, inquietud, temblor, convulsiones clónicas, tinnitus, ruidos en los oídos. Los tinnitus se dan mucho cuando hay choque anafiláctico con penicilina. El paciente, cuando hay un choque anafiláctico con penicilina, casi siempre manifiesta de que oyó un silbido. Sí, y después de eso manifiestan que tuvieron pérdida de la conciencia. Y entonces ahí es cuando los médicos aplican adrenalina al 0,3 subcutáneo cada 15 minutos, si necesario. Mi hermano es médico y les voy a contar algo que pasó, porque me lo contó y estaba él en el año social ahí en Lourdes, estaba en una clínica haciendo su práctica y dice que él salió, no me acuerdo si fue internado o qué, porque él hizo R1, R2, R3, ahí en el seguro, es terrible ahí. Y viene y eran como las 6:30 de la mañana. Y llegó un bolito, fíjense,
Y las dos enfermeras ahí estaban chachalaqueando, dice mi hermano, va de platicar. Y de repente llegó un bolito porque tenía una infección y le tenían que poner penicilina. Y cuando le estaban poniendo la penicilina, mi hermano les dijo antes de que pasara el bolito, mire doctor, ¿y qué le aplicamos? Aplíquenle tanto y tanto y tanto, les dijo él. Y me voy a desayunar porque tengo ganas de tomar un café y ya regreso. Se fue ahí nomasito enfrente a tomar un café. Cuando las enfermeras salen a la calle, doctor, 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 gritando, haciendo el gran relajo, dice mi hermano, el paciente se nos muere. Y bueno, cuando entró y efectivamente le tomó la presión, tenía 0/0. Y entonces empezó a decirle él, bueno, sáquenle la adrenalina en este momento. Sacaron la adrenalina, le pusieron .3 subcutáneo. Increíblemente, dice mi hermano, fueron 2 minutos agobiantes. Le pusieron oxígeno, le estaban aplicando oxígeno. A los 2 minutos ese hombre estaba como nada. Estaba recuperado total. Y le preguntaron, ¿y qué te pasó? Y empezó a decirle, ¿verdad? Miren, solo sentí un ruido y un silbido en el oído y sentí que algo me iba bajando, como que iba bajando, bajando, hasta que llegó al suelo y ahí caí. O sea, las manifestaciones que el cuerpo da. Y todavía andaba alcoholizado, imagínense. Bueno, experiencias, ¿verdad? Experiencias que se dan. Pero el muchacho salió perfectamente bien, no hubo ni necesidad ni siquiera de hospitalizarlo. Así es que todas estas cosas hay que llevarlas en cuenta. Yo les decía que el choque anafiláctico se nos puede presentar con un anestésico también. Se nos puede presentar con el látex, inclusive solo poner el dique de látex. Hay que averiguar siempre las alergias en los pacientes, alergias al cloro. Yo les voy a dar mi ficha clínica, donde yo he ido agregando todas las cosas que yo sé que pueden dar problemas, para que ustedes puedan intersectar la mayoría de problemas. Por ejemplo, hay diques de goma que se utilizan en pacientes alérgicos. Y esos diques de goma antes los vendían en El Salvador. Ya no los he vuelto a ver. No sé si ustedes hay alguno que los haya visto de nuevo en el país. Antes había. ¿Hay alguien que los haya visto aquí? No, No, en ya no. Guatemala nada más, Yo los tengo que mandar a traer a Guatemala. Guate. O cuando va alguien a Estados Unidos que yo sé que tiene acceso a materiales odontológicos. En Estados Unidos eso es muy común y se consiguen fácilmente. Bueno, luego dice, puede ocurrir una depresión respiratoria, miren, y muerte. Claro que esto por lo general ocurre con dosis excesivas. Por eso es que tenemos que ser delicados, ¿verdad? Tenemos que ser despaciosos, tomarnos el tiempo. ¿Para que todas estas cosas se minimicen al máximo, ¿verdad? Si va a pasar algo, va a ser muy suave. Y estas manifestaciones de toxicidad se van a relacionar directamente con la potencia que tengan los anestésicos. Por eso yo les voy a dar la tabla para que ustedes tengan una tabla que anestésico van a ocupar en cada tipo de pacientes. Ahora mismo en esta clase yo se las voy a dar. Es un resumen del doctor Guilherme de Brasil. Él es farmacólogo y endodoncista y él da conferencias en todo el mundo y él fue el que fue nuestro profesor invitado para los diplomados anteriores. Pero el material ya lo tengo yo y por eso se los estoy dando para que ustedes pues le puedan sacar el mayor provecho. Vamos a pasar, vamos a hablar un poco de la mepivacaína. Miren, la mepivacaína tiene una característica que inicia más rápido que la lidocaína. Tiene, tiene 2 veces más potencia que la procaína, que sería el Novocol. Y el vasoconstrictor es el neocobefrin o levonordefrina. Eso es lo que nosotros tenemos en el cartucho, ¿sí?
clorhidrato de mepivacaína, ¿verdad? Con levonorfrina. Ese es un vasoconstrictor que viene al 2% en una concentración de 1 para 20.000. Y está la sin vasoconstrictor al 3%, que va a ser para los pacientes cardíacos, los diabéticos, en los cuales no nos interesa estimular con una adrenalina el organismo, con un vasoconstrictor. No es adrenalina aquí, sino que es un vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la mepivacaína. La prilocaína, que es la que venden los de Menarini aquí en El Salvador. Me imagino que casi ustedes ya lo fueron a visitar por este anestésico, ¿verdad? Sí, Es, es un anestésico muy bueno, la prilocaína. Tiene una iniciación y una duración más larga que la lidocaína. Imagínense, la duración es de aproximadamente 2 horas, 3 veces más potente que el Novocol, que era el de antes. Eh, Tiene un solo problemita, pero eso es fácil de averiguar con los pacientes. Cuando ustedes hacen la anamnesis, le preguntan a los pacientes si ellos padecen de hemoglobinemia. Casi todos saben que padecen de hemoglobinemia. En esos pacientes no pueden ustedes utilizar la prilocaína porque entonces el paciente va a quedar eh, como la cara como ahumada, va a quedar a color azulado. Y eso se controla en un hospital con una dilución de azul de metileno y otras drogas que se emplean para revertirlo. Pero mientras se revierte, el aspecto del paciente es horroroso, es terrorífico, asusta a cualquiera. Pero esos son muy pocos, esos pacientes. Y siempre es bueno que preguntemos. Hoy, el nombre comercial en Estados Unidos es Citanest y viene al 2% y viene al 3% con octapresin, felipresin. Esto es de venta al público. Este es el preferido mío en la clínica, odontoprilo, me gusta. Y también la articaína, es el otro que yo utilizo mucho. Y la mepivacaína me gusta usarla mucho en las embarazadas. Ya les voy a dar todas las indicaciones. La articaína, esto es lo que más se ha difundido últimamente. La articaína la tiene la Sectodon, la tiene la Menarini y también la tienen otras compañías como la New Aesthetic, todos ellos. Este es un anestésico tipo amida de duración intermedia, acción corte con un metabolismo rápido debido a un grupo éster en su estructura. La duración del efecto de la articaína epinefrina en la anestesia pulpar dura 75 minutos, es el mejor. Miren, 75 minutos, estamos hablando de 1 hora y 15 minutos. Y en anestesia de tejidos blandos, que es todo lo que circunda el diente, va a poder pasar anestesiado el paciente hasta 240 minutos. Estamos hablando 4 horas. Cuando usted pone este paciente, a veces hasta se asustan. Cuando usted pone este anestésico, a veces hasta se asustan los pacientes, mandan a preguntar, mire doctor, no me pasa la anestesia, porque 4 horas es bastante. Entonces esto se le debe de explicar al paciente, ¿verdad? Y la epinefrina va a producir vasoconstricción local, por lo que la absorción de la articaína se va a retrasar bastante. Este es un buen anestésico, es bien seguro y lo podemos utilizar en la mayoría de casos. Ya van a ver en la tabla para cuántos casos lo recomiendo. Hay otro compuesto que lo usan mucho los maxilofaciales, porque este en endodoncia no nos sirve mucho porque la acción inicial se tarda demasiado. Son como 28 minutos para hacer efecto. Eso es demasiado para hacer una endodoncia. Y pasa
pseudoanalgesiado el paciente porque se queda como anestesiado hasta más o menos unas 6 horas. Y esto va a ayudar especialmente en las cirugías de terceras molares, ¿verdad? En las primeras 8 horas posoperatorias. Sí se compara con la lidocaína, pero no va a existir ninguna diferencia en la respuesta cardíaca ni en la toxicidad sistémica. Lo único es que para endodoncia no es efectivo, porque a no ser que el paciente lo tengamos temprano, lo anestesiemos y lo dejemos ahí 1 hora, media hora, 40 minutos en la sala de espera. Los cirujanos maxilofaciales la utilizan mucho en cirugía ortognática de articulación temporomandibular y trauma, entre otros, para controlar el dolor posoperatorio por la larga duración de su acción. Entonces, para nosotros en endodoncia, la bupivacaína no es recomendable. Bueno, ¿qué es un choque neurógeno? Va a ser cuando inducimos una vasodilatación periférica y va a haber un estancamiento de sangre en la parte inferior del cuerpo. Se van a dilatar los vasos en las extremidades y en el abdomen y la sangre va a quedar estancada. Entonces eso lo que va a producir es una insuficiencia debido a la gravedad. Va a haber pérdida correspondiente de la presión sanguínea con una isquemia cerebral relativa. Y eso va a dar mucha confusión en el paciente. Se le hace lo mismo, la posición Transdelenburgue y flexionando las piernas para que la sangre pueda llegar a su posición. Esa es la actitud. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Signos y síntomas. Pérdida de la conciencia por el síncope, sudoración, náuseas, movimientos oculares, palidez y mareos. También les voy a explicar otro efecto que es bien común, que yo ya lo he tenido en mi clínica unas 2 o 3 veces. Cuando ustedes van a anestesiar el maxilar superior, la rama maxilar del trigémino, muchas veces le puede dar diplopía al paciente, especialmente cuando nos extendemos a las áreas, al área más posterior. Entonces el paciente puede tener pérdida, puede tener movimientos involuntarios del globo ocular que pasan. Eso no tiene ninguna preocupación. Va a pasar más o menos en unos 40 minutos, 1 hora. Y también puede dar diplopía, pues empiezan a haber duplo, que también pasa. A mí me quitaron un crecimiento como quístico aquí en el canto del ojo. Y me acuerdo que el doctor me dijo, mira, te voy a dar anestesia aquí porque te lo voy a quitar con un láser de alta intensidad. Y, y, y vas a sentir que el ojo te queda como que es loco, me dijo, se queda muy bien. Vieran qué sensación más agradable que el ojo se vaya por todos lados, el ojo derecho fijo en una posición viendo todo y en el otro se me iba el movimiento por todos lados, descontrolado. Viera qué rico sentía eso yo. Es bien agradable sentir eso. Claro, eso va a depender del paciente. Yo lo sentía bien, bien agradable. Entonces, el paciente se va a asustar si ustedes se asustan. ¿Están entendiendo? Si él los ve a ustedes seguros, él va a estar bien. Aunque a nosotros nos estén temblando las piernas. Pero si nos ven seguros y todo, ellos se van a sentir bien. Ellos van a adoptar la actitud que vean en nuestra cara. Y no importa cuál sea la manifestación que ustedes tengan ante ustedes, tienen que revestirse de entereza y de control para manejar las situaciones. ¿Ok? Hay un síndrome que pasa cuando los pacientes tienen un pariente en fase terminal. Me pasó hace como un año. Me llevaron a una señora que tenía insuficiencia cardíaca
Y el hijo me la mandó caminando de ahí, del estacionamiento de Vías Española. Y cuando yo la vi cianótica, que no podía respirar. Y le hacía así y no se reponía nunca. Y le digo al hijo en el sillón dental, le digo, mire, su mamá lo que necesita es un tratamiento de urgencia en el corazón, porque anda cianótica y no puede respirar. Si yo le termino la anestesia así, la vamos a sacar de aquí muerta, le digo. Y en lo que yo estaba hablando con él, la señora se empezó a complicar más. Yo no le había aplicado anestesia, nada. Y entonces le digo, mire, hay que mandarla ahorita de emergencia al hospital, porque su mamá, así como está, yo no le doy mucho, se va a morir hoy mismo. Y el hijo estaba en una negación y de repente como que le cayó el 20 para el peso, ¿va? Y me dice, muy bien, doctor, pero ¿cómo la voy a llevar? A mí me dan no sé qué llevármela yo en el carro. No, vamos a pedir una ambulancia. Y mandé a traer una ambulancia, pedí dos. Las dos ambulancias llegaron rápido. Gran escándalo ahí en Vías Españolas. El que me lava los carros, un señor que tiene un cargo allá enfrente, diciéndome, mire, yo de pura casualidad había dejado mi carro ahí. Y cuando llegué, que ya había pasado todo, a saber qué pasó ahí enfrente, ¿verdad? Me dice el señor. No, no pasó nada, le dije yo, el paciente era mío. Y ya le expliqué qué era lo que había pasado. Entonces, son cosas que como que la gente se asusta, ¿verdad? Pero son necesarias de hacer. Y tengo entendido que la señora logró sobrevivir ese día y que el hijo le puso un médico en su casa porque no la quería dejar internada en el seguro social, porque lo que decía era que ahí la iban a matar a la primera y él no quería que se la matara. Eso fue lo que él le dijo literalmente. No, doctor, yo prefiero que mi mamá se muera en mi casa y no en el seguro, a lo cual yo asentí y estuve de acuerdo con él. Son decisiones bien importantes, pero que nuestros seres queridos se mueran con uno es lo mejor que puede uno hacer. Aunque tiene que darles el apoyo, ¿verdad? La sedación, todo lo que se necesita para que él esté cómodo, pero esté rodeado de mucho cariño. Tengo entendido que la señora ya falleció, eso fue hace como un año aproximadamente. Bueno, las alergias, miren, son bien raras que se den con estos tipos de anestésicos, tipo amida, raras. La procaína y otros derivados de los ésteres están con mayor frecuencia, pero también son bien raras, ¿verdad? En un choque anafiláctico, que es el más grave, nosotros deberíamos de tener prednisona de 50 miligramos en nuestra clínica para que el paciente llegue vivo al hospital. Cuando usted entrega vivo al paciente en el hospital, ya la responsabilidad ahí ya deja de ser suya, ya pasa a ser del hospital. Y usted teniendo una prednisona de 50 miligramos, y si logra conseguir la adrenalina .3, es una tontera. Subcutáneo, aquí miren en la parte del posterior del quiero ver, del antebrazo. Ustedes la aplican y ese paciente les va a llegar vivo. Ahorita se me han vencido las adrenalinas. Siempre que damos esta clase, siempre hay alguien que queda a cargo del grupo de conseguir la adrenalina, la vende Vijosa. La caja de 36 tubos vale como $16. Es bien barato. Ahora debe de valer más. Pero se puede comprar ahí, si están interesados, y la podemos distribuir entre todo el grupo. Nos va a costar una tontera, ¿verdad? Y de una sola vez se pregunta la fecha de caducidad para que ya venga en la caja y ahí lo anotamos en el tubito. Eso se tiene en un lugar bien a la vista, ya todo listo, no se anda buscando en la hora, ya se sabe dónde están esas cosas. Tiene que estar en un botiquín que esté bien a la mano, ¿verdad?
Esa es la forma, cómo no se les va a morir un paciente. Lastimosamente, yo tuve una experiencia bien fea con mi señora. Ella ya había presentado algunos problemas con el diclofenaco, pero yo no creía que fuera tan grave. Y tuvo un problema porque de esos que da aquí en la espalda, de, de lo que es las cervicales. Y yo le apliqué un diclofenaco, era un día domingo, estaba tranquilo en la casa, con mi short, tenis, estaba tranquilo. Y de repente me empieza, yo le puse la anestesia, el diclofenaco, yo se la apliqué intramuscularmente y me empieza a decir, Henry, mira, me estoy sintiendo mal, siento que me está picando todo el cuerpo. Ah, escozor. Ujú. ¿Qué más? Y siento que me está comenzando a inflamar la garganta, que me está costando respirar. Miren, cuando alguien les diga eso, váyanse al hospital. La agarré, la subí en la camioneta y me fui al hospital diagnóstico que está en la colegio, en la colonia médica, de allá abajo. Pero iba rápido con las luces encendidas y pitando. Cuando ustedes llevan una emergencia, enciendan luces y piten. Y si les da tiempo, agarren un trapo blanco y se pone amordazada en la puerta para que todo el mundo sepa que van con urgencia. Y bueno, llegué al hospital. Cuando llegué al hospital entrando, me preguntó el doctor con una tranquilidad, ¿y qué le pasa? Ah, doctor, es que te ha tenido, mire, tiene ahí unas manchas en la pierna y le ha dado una urticaria. Ah, va. Diciendo eso estaba yo cuando mi señora empezó a perder el conocimiento. Y el doctor, miren, qué práctica la que tienen esos doctores, increíble. Y le dice a la enfermera, con una tranquilidad, póngale un dúo medrol, algo así. No, ya no me acuerdo, porque estaba todo nervioso yo. Póngaselo endovenoso, tanto, le dijo y todo, y yo asustado. Yo dije, ya se me hizo aquí. Y me fui al centro de diagnóstico de abajo porque mi anestesiólogo me ha dicho que es el mejor y el más barato, porque los demás son cosas serias. En un procedimiento fácil se le puede ir a uno $15,000. Y miren, a los 40 minutos yo hasta me fui a tomar un café. A los 40 minutos mi señora está como que nada. Y a la hora ya me la entregaron, ya se fue con todos sus antihistamínicos y todos los antialérgicos, porque pueden volverse a repetir, pero cuando ya se medica adecuadamente ya no vuelven a repetir. Y ya no tuvo ningún evento, pero yo ese día creí que se iba a morir. Entonces, les estoy contando esta experiencia para que ustedes sepan. Yo creí que en mi vida me iba a tocar algo así, pero siempre se pueden llegar a esas situaciones y hay que tener prednisona de 50 miligramos en la casa para darle inmediatamente que eso que empieza ella a manifestar. Y alcanzamos. Yo en la casa solo tenía el famoso Alerfin, que lo venden hasta en los súper. Y 4 miligramos, eran de 4 miligramos y le acabé dando 8 miligramos de clorpropamida. Se me ha olvidado el compuesto ahorita. ¿Alguien sabe el compuesto del Alerfin? Nadie lo sabe. Clorfeniramida. ¿Cuál? Clorfeniramina. Clorfeniramida. Gracias, gracias. Entonces le di 8 miligramos de se me traba la lengua, clorfeniramida, porque no tenía la prednisona. Lo ideal hubiera sido una prednisona y 8 miligramos de clorfeniramida. Y hubiera ido más tranquilo en el camino. Eso es bueno siempre tenerlo en la casa, oye, porque pueden pasar estas situaciones. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer?
Bueno, antes se colocaba metilparabeno para conservar los anestésicos y que no se dañaran. Hoy ya los retiraron, ¿verdad? Ya no se usa más porque provocaban muchos cuadros de alergia. Y los cuadros clínicos que se observaban eran de dermatitis eczematosa, cerca o no del área de la inyección, con edema, prurito, que fue todo lo que le dio a mi señora. Todo esto lo tuvo. Y acompañado en ocasiones de sintomatología general como náuseas, vómitos. También puede producir cuadros anafilácticos graves, como que es la falta de poder respirar, pérdida del conocimiento, que es lo que viene al final, ¿verdad? Con estas cosas hay que tener cuidado. Como consecuencia, en 1984, la FDA prohíbe la inclusión del metilparabeno en los cartuchos de anestésicos locales para uso dental. Ya actualmente ya no tienen el metilparabeno, lo cual es una gran cosa, ¿verdad? Bueno, otra de las situaciones que debemos de aprender es los tipos de anestesia que vamos a aplicar. Miren esto. En la mentoniano tenemos que tener un gran cuidado porque ahí está el tronco vascular junto con todo el nervioso que desemboca y tenemos que aspirar muy bien para evitar eh, extravasamiento hacia vasos. Es muy importante que cuando demos las filtraciones o los bloqueos, lo hagamos de encuentro al periósteo, no lateral al periósteo, no paralelo al periósteo, porque si se va paralelo al periósteo van a entrar, van a depositar y probablemente pueden agarrar un vaso y ahí es donde se dan las urgencias. Entonces eso debe de ser evitado de esa forma. Por ejemplo, en este caso, miren, una infiltrativa. Algunos la ponen recta. No se debe de poner recta. Se debe de poner hacia el hueso para evitar precisamente agarrar un vaso. Si ya entendieron esto, van a correr muy bien en sus clínicas con todo. Y la aspiración que nunca debe de faltar. Eso no se debe de hacer. Ok. Eso que estoy haciendo ahí no se debe de hacer. Debe de inclinarse casi 90 grados hacia el periósteo para evitar al máximo agarrar cualquier tipo de vaso. ¿Entendieron esto ahorita? Sí, Es bien importante esto hoy. Bueno, y en las anestesias especiales, las intraligamentarias, mucho cuidado con los pacientes que tienen presión alta o que están bajo tratamiento, porque este tipo de anestesia que se da intrasectal o intraligamentar, si estamos usando con vasoconstrictor, puede generar taquicardia. Hoy. A mí me gusta usarlo al 3% la prilocaína y funciona maravillosamente. Me funciona súper bien y nunca he tenido un problema de taquicardia. Jamás lo he tenido. Así que yo la hago con la prilocaína, que es de efecto rápido. Ahí ustedes pueden dar ese anestésico intraligamentar y lo pueden aplicar también intrapapilar en la papila. Quiero ver aquí si tengo el intrapapilar. Bueno, en la papila lo pueden dar en esta zona, miren, en un ángulo de 80 grados, 70 grados aproximadamente, inclinado, ¿verdad? Y eh, una vez que lo anestesian o antes de proceder, ustedes hacen una prueba, vuelven a colocar anestésico en la papila. Si ya no duele la papila cuando ustedes depositan el anestésico,
es que el nivel de anestesia está muy bueno y van a poder trabajar adecuadamente el caso. Si ven que hay dolor, no. Vuelvan a complementar anestésico, vuelven a dar un bloqueo, vuelven a dar un refuerzo hasta que ustedes vean que están en condiciones de trabajar sin mayores problemas con el paciente. Bueno, disculpen, pero le tomé una foto de última hora porque esta es una tabla que aquí tengo. Mire, la están viendo todos. Sí, Va, Sí, esta tabla yo se las puedo dar a ustedes para que la manden a plastificar. Esta está plastificada, por eso es que se mira así, como que tuviera un plástico encima. Acuérdenme que yo se las voy a dar cuando lleguemos a la clínica hoy. Y los que quieran, esto les va a quedar para que lo tengan. La clase queda grabada, la pueden ustedes copiar. Entonces, miren las diferentes situaciones que vamos a tener. Paciente saludable. En un paciente saludable, ustedes pueden poner cualquier tipo de anestésico. ¿Bien? Aquel que les dice, yo no tengo hipertensión, no tengo enfermedades sistémicas, paciente sano. Un hipertenso controlado casi es un paciente sano porque está controlado de la presión. Y ustedes pueden ocupar este tipo de anestésicos si no tienen alguna condición más grave, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, eso ya lo contraindica, ¿verdad? Ya no lo pueden hacer. Entonces, en un hipertenso descompensado, que llegan bastantes así, ustedes no pueden usar articaína al 4% ni lidocaína al 2%. Van a poder usar sin vasoconstrictor, miren, la mepivacaína o la prilocaína, que puede ser la del 4% que venden aquí en El Salvador. Esta es extranjera. En El Salvador la vende don Tito, él de la Menarina. En un diabético pueden utilizar ustedes articaína al 4, lidocaína al 2 y prilocaína, pero no muy segura la mepivacaína, porque nos puede dar aumentos de glucosa. Ahí tiene unos efectos adversos que son muy buenos que ustedes guarden esta tabla para que se dejen guiar por la tabla, porque esta tabla es una tabla que ha sido muy bien investigada por muchos autores. Y lo que ha hecho el doctor Guillermo es que ha hecho un resumen de todos ellos. Pacientes que tienen problemas hepáticos, miren, la articaína funciona muy bien porque como tiene vasoconstrictor, poco a poco el anestésico lo va metabolizando el hígado. Entonces, funciona muy bien. No así la mepivacaína, ¿verdad? Porque la mepivacaína es bien concentrada y es tóxica. Entonces, la más recomendable es la articaína en ese tipo de pacientes. Y la otra es lidocaína y prilocaína. El amarillo quiere decir usar con precaución, pero sí se puede y es seguro. Pero el mejor siempre es el verde. Y el rojo, evitarlo. Luego, en los pacientes nefrópatas, la articaína, mire, porque va poco a poco, se metaboliza lentamente. Luego la lidocaína y por último la prilo. Miren, la mepivacaína, muy tóxica, no recomendada. Miren. En asmáticos, la articaína, porque tiene vasoconstrictor y esto funciona muy bien en un asmático. La lidocaína al 2%, y no la mepivacaína y no la prilocaína, porque perdón, y sí la mepivacaína y sí la prilocaína. La pueden usar con mucha más seguridad que esto todo. Pero los cuatro se pueden utilizar perfectamente. Y en las embarazadas, el más seguro es la, la lidocaína al 2%, es muy seguro. Luego la mepivacaína al 3%. La prilocaína no. Oye, no es indicada por ciertos efectos que puede tener sobre el feto o el bebé que está a punto de nacer. Y los tres más indicados son articaína
lidocaína y mepivacaína al 3%. Entonces, esta tabla la pueden copiar, la pueden tener y la pueden utilizar como ustedes quieran. ¿Alguna pregunta que tengan ahorita sobre anestesia en endodoncia? ¿O algo que quieran comentar? Doctor, Sí, yo ayer tuve un caso de una pacientita joven sí, con la pieza 3.6. sí, Le puse dentario y cuando estaba haciendo la apertura le dolía. Bueno, la reforcé, le busca largo y ya medio. Y hice la apertura, pero cuando ya estaba con la lima número 10 brincó del dolor cuando encontré el conducto mesial. sí. Entonces le deposité una gotita de anestésico y los mesiales se durmieron perfecto, pero el conducto distal le puse intraligamentaria, le puse intrapulpar y créame que no se le dormía. Ya me tenía un poco desesperado. Así es que agarré el láser y en el conducto distal le puse 5 segundos de láser sin introducir mucho la punta y ¡fa! Se le durmió. No sé qué sucedería ahí. ¿Le pusiste el láser de las puntas De las o le puntas para pusiste endodoncia. sí, ahí lo que pasó fue que lo cauterizaste. Una maravilla cuando no te agarra usar ese láser, porque no lo percibe el nervio, porque es bien rápido. Se La me acción del ocurrió, láser es rápida. se me Y lo que ocurrió, hizo fue cauterizarlo. pero increíble, rapidito. Me dijo, hoy Es sí, una magia el láser, ¿verdad? ya no, Mágico. ya no tengo dolor, le trabajé súper bien. Hoy en la mañana le hablé cómo había seguido y no, me dijo, no sé qué me puso, pero maravilloso. Ya le conté yo que es el No, láser. lo que hiciste fue lo correcto, lo cauterizaste. Sí, pero estaba un poco desesperado ya. Excelente tu tip, muy bueno, ¿oíste? Sí, Doctor, gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? y en el caso que no tengamos el láser como el colega, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que hago es ir anestesiando, hacer lo más breve posible la cita, trabajar dos instrumentos y colocar una pasta de hidróxido de calcio. Eso lo que hace es que desinflama y el paciente en la siguiente cita ya ni sangra, la fibra ya no viene viable, las fibras sensitivas, y se trabaja súper bien. Pero lo tiene que dejar unos 5 o 7 días. Eso viene dado por las características del paciente. Hay pacientes que son muy sensibles y los anestésicos realmente parece como que fueran de agua. Por eso yo cuando detecto que un paciente es muy ansioso o que me dice que ha tenido malas experiencias, yo lo que hago es que le doy sedación y trabajo, pero sedaciones leves, vaya a mi anestesiólogo, yo le digo, mira, una sedación suave, solamente es para que el paciente esté cómodo y así se va caminando sin ningún problema cuando finalizamos. Eh, Vamos a ver si traemos al anestesiólogo para que pueda hablar con el grupo acerca de todas estas situaciones hoy, para para que vean que no es la gran cosa. Y fíjese, Es una bendición trabajar con sedación. yo tuve la experiencia de trabajar, bueno, yo trabajé muchos años hospitalario, Sí, hasta hace poquito que me salí en endodoncia prácticamente nada, pero sí, sí, a nivel hospitalario, yo trabajé mucho con sedación en niños y en adultos. sí. Claro, y el anestesista es el bueno, o sea, ellos saben qué, pero para trabajar uno con sedación eso es facilísimo, bien práctico y al principio da miedo, pero con el tiempo uno se llega a acostumbrar, porque
No, hombre, y es bien seguro para el Es bien seguro, corazón, sí. para todo es seguro, la respiración, todo es mejor. Un Sí, paciente sedado, bien sedadito, es una belleza. Es sí, otro nivel, como tú decís. es fácil. Nosotros, bueno, yo quizás en todo lo que trabajé ahí en el hospital, quizás trabajamos con unos, si no me equivoco, unos 125 pacientes fueron los que yo vi en todo el tiempo que estuve ahí, Qué bueno. pero porque suspendieron el programa. Sí. Y ahí tenía unos compañeros anestesistas que de mucha experiencia. Entonces ellos prácticamente se encargaban de hacer todo el protocolo. Ellos me pedían cuánto tiempo vas a necesitar para hacer tu trabajo, o sea, lo que yo iba a hacer. 20 minutos. Ok, 20 minutos te lo vamos a hacer. Ya, bueno, había un reloj ahí en la pared, me decía, te quedan 10 minutos, te quedan 5, ¿te alcanzan los 5 que están o necesitas más? Entonces, Ese es el momento de abrir la boca, cuando ellos te preguntaban, sí, sí, o porque sea, hay algunas situaciones donde uno necesita aumentar el tiempo. sí, fíjese que a mí a veces se me complicaba el tiempo de trabajo cuando habían niños con tal vez Down o con retraso mental que veíamos así. Se me iba un poquito más de tiempo. Claro. Entonces yo le decía, dame 5 más. Ya ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Ah, Prácticamente yo sí, lo que hacía eso. era decirle, Inclusive tienen dame 5 minutos revertidores, más. ellos tienen drogas Sí, revertidoras. sí, porque me decían, va, ya, yo decía, ya terminé, ya terminaste, sí, ya estuvo, va. 2, 3 minutos, el paciente ya prácticamente estaba volviendo en sí a Ese es otro mundo, y es todo. otro mundo. Sí, como le digo, es bien bonito los que tal vez no han tenido la experiencia de hacerlo. Sí, Es una experiencia muy bonita. de Yo veras que sí. la ¿Y oportunidad saben de qué? hacerlo. Yo no escatimo pagar eso con tal de no sentir dolor. Yo lo pago. Sí, Sí, es bonito. es Es bien bonito. interesante. Sí, Pero yo lo he hecho, como le digo, hospitalario. En la correcto. clínica privada, no, nunca. Sí. Ahora es bien común en las clínicas privadas hacer, Ah, es bien común. Yo tengo de trabajar con sedación como 13 años ya, bastante. bastante. Ya perdí la cuenta, cuánto. Pero sí, es otro nivel. Es otro nivel trabajar así. Sí. Es bonito. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Si no, mañana a las 5 de la tarde nos vemos aquí. Oye, Doctor, disculpe, sí, una consulta. Eh, Igualmente, pues tengo entendido que cuando hay algún tipo de infección, pues el pH cambia, ¿verdad? Em, a la hora de anestesiar, en esos casos que no logramos pues tener la anestesia correcta, ¿qué nos recomendaría? Pues igual, ¿verdad? ¿Seguir mire, aplicando anestésico o mandar antibioterapia al paciente? no, miren, hay momentos en que necesitamos drenar para que el paciente pase bien. Mientras no drenamos, el paciente no se va a sentir bien. Entonces, yo lo puedo hacer a distancia por bloqueo o lo puedo hacer colocando solo unas gotitas de anestésico en la barriguita de la inflamación edematosa. Donde está la barriguita, ahí en ese punto se dan unas gotas y luego se hace la pequeña incisión para que haya un drenaje. Eso es suficiente. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces después vamos a hablar sobre cómo tratar esas urgencias de los accesos hoy. Eso lo vamos a hablar. Bueno, entonces mañana a las 5 de la tarde nos vemos si Dios lo permite. Hoy, Primero Dios. No, Muchas muchas gracias, gracias, doctor, por doctor. la Buenas noches. clase. Dios Gracias. los bendiga a Gracias, todos. doctor. Muchas gracias, Seguimiento, doctor. doctor. Dios los bendiga. Colegas. Gracias, Muchas licenciado. gracias, feliz Buenas noche. noches a todos. Feliz Feliz noche noche, a todos. colegas. Buenas Feliz noches. noche.